Buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad veremos la temática de citas textuales según APA séptima edición. La lógica que se maneja básicamente es la de sistema, autor, fecha. Toda cita en el texto incluye dos datos mínimos, el apellido del autor y el año de publicación. Estos dos datos van a ser los que van a conectar directamente con la lista de referencias del documento. ¿Cómo agregamos una cita? Pues si es narrativa, nosotros tenemos que utilizar el autor al final. ¿Qué tipo de cita utilizar? Si es textual, nosotros, si tenemos una reproducción exacta o parafraseo, tenemos que mencionarlo, ya sea delante y el año entre paréntesis, o ya sea al final, separados por una coma y dentro del paréntesis. Nosotros entendemos que una cita narrativa se utiliza cuando el autor es parte de la oración. Ejemplo, García 2023 sostiene que la lectura en pantalla reduce la comprensión lectora. Aquí el año va entre paréntesis después del apellido. Esto es cuando tenemos al autor mencionado como parte de la oración. Sin embargo, cuando hay una cita entre paréntesis, el autor y el año van al final. Es decir, no son parte de la oración, sino que te dan información de lo expuesto al final. La lectura en pantalla reduce la comprensión lectora. García 2023. Vemos ahí la diferencia entre cada uno de los casos. Cuando hay una cita textual corta, es decir, menos de 40 palabras del texto original, se escribe entre comillas dobles dentro del párrafo y debe incluir el número de página donde se aparece. Ejemplo, García 2023 afirma que, entre comillas, la lectura en pantalla reduce la comprensión en un 30%. Cierro las comillas y pongo abreviado el número de página. Entre paréntesis sería así: la lectura en pantalla reduce la comprensión en un 30%. García 2023, página 45. Cuando se da una cita textual en bloque, es precisamente cuando pasa de las 40 palabras. Se debe iniciar con una nueva línea, un sangría de 1.27. Ello lo configuramos en la opción párrafo o con la tecla de tabulación. El punto va antes de la referencia entre paréntesis. Un ejemplo, García 2023 encontró lo siguiente: la lectura en pantalla modifica las razones de atención del lector universitario, reduciendo la profundidad de procesamiento y la retención a largo plazo. Los estudiantes que leen en papel presentan mayor capacidad de síntesis y análisis crítico frente a los que leen en formato digital. Y la página es 45. Podemos ver que acá ya no está entre comillas, sino que se la menciona como un párrafo aparte con la sangría correspondiente. Cuando nosotros parafraseamos, las normas APA en la séptima edición nos menciona que tenemos que utilizar en la cita narrativa la mención al autor con el año entre paréntesis, pero sin utilizar las comillas. La cita entre paréntesis, lo mismo, sin utilizar las comillas. Ahora bien, cuando citamos a varios autores, nosotros tenemos que hacer lo siguiente, según APA 7. Un autor, obviamente, se utiliza García 2023, sostiene que, o lo introducimos al final. Cuando son dos autores, utilizamos los dos apellidos de cada uno de ellos. Tres o más autores, utilizamos García et al. El apellido del primer autor que salga en la contratapa del libro o en la información concerniente a la publicación, más la expresión latina abreviada et alium, que significa y otros, et al. Casos especiales que existen cuando hay ambigüedad o algún autor corporativo. Cuando hay ambigüedad con et al, se da cuando dos grupos de autores distintos se abrevian igual con et al. Se añaden apellidos adicionales para distinguirlos. Ejemplo, Smith, Jones, et al. O si no, Smith, Brown, et al. Se añade el segundo apellido para evitar la confusión. Cuando hay un autor corporativo, nosotros tenemos que
poner el nombre completo más el acrónimo entre corchetes. Ejemplo, Organización Mundial de la Salud, OMS entre corchetes y recién el año entre paréntesis. Cuando hay fuentes sin autor y sin fecha, nosotros tenemos que utilizar el título en lugar del apellido. Manual de Estilo Universitario 2020, por ejemplo. Si no tiene fecha, ponemos SF en minúscula en lugar del año. Y si no hay autor ni fecha, nosotros ponemos el título del libro más coma SF. Cuando hay varias fuentes en una cita, nosotros tenemos que separar con punto y coma en orden alfabético. Ejemplo, García 2023, López, 2022, punto y coma, Martínez 2021. Mismo autor, varias obras, sería Ramírez 2019, 2021, 2023. Y de esta forma evitamos la confusión en relación a los libros y diferentes autores. Cuando hay una cita secundaria, nosotros tenemos que mencionar al autor original y la fuente donde se ha citado. ¿Sí? Ahora, cuando es comunicación personal, entrevistas, correos o conversaciones, se incluye la inicial del nombre, el apellido, el tipo de comunicación y la fecha completa. Ejemplo, Juan García, comunicación personal, 15 de marzo de 2024. Cuando citamos obras clásicas con traducción, nosotros tenemos que incluir los años separados por una barra, el año de la publicación original y el año de la traducción consultada, en este caso. Hay errores frecuentes al citar, ejemplo, cuando omitimos el año, ¿sí? Es incorrecto, tenemos que poner siempre el año de publicación, olvidar la página de las citas textuales, se tiene que indicar la página si es una copia literal de ideas. Y de esta manera hemos llegado a la finalización de esta pequeña orientación de la semana. Muchas gracias por su atención.